He vivido sola la mayor parte de mi vida adulta, así que estar sola por la noche nunca fue algo que me asustara. Si acaso, lo prefería. El silencio se sentía como control. Sin los horarios de nadie más, sin ruidos inesperados, sin interrupciones. Esa noche empezó como cualquier otra. Acababa de llegar a casa del trabajo alrededor de las 9:30 de la noche. Me quité los zapatos junto a la puerta y cerré con llave por costumbre. Recuerdo haber revisado la cerradura 2 veces, no porque tuviera miedo, sino porque era mi rutina. Me preparé una cena sencilla, encendí una lámpara en la sala y me acomodé en el sofá con mi teléfono. Afuera, la calle estaba tranquila. La mayoría de mis vecinos eran familias. A esa hora, sus casas ya estaban oscuras. No sé exactamente cuándo cambió el silencio. No hubo un ruido fuerte ni nada dramático. Fue más bien la sensación de que algo se había movido. Miré el reloj en mi teléfono. 10:47 de la noche. Lo recuerdo claramente porque acababa de responderle un mensaje a mi hermana. Al dejar el teléfono, escuché algo tenue. Un sonido tan leve que casi lo ignoré. Venía de la parte delantera de la casa. Al principio, pensé que era el viento rozando la puerta o quizá uno de los árboles del jardín. Esperé, escuchando. No pasó nada más. Me dije a mí misma que estaba cansada y seguí mirando el teléfono. Unos minutos después, el sonido volvió a ocurrir. Esta vez fue inconfundible. Un golpe, no fuerte, ni urgente, solo un único y lento toque contra la puerta principal. Me quedé helada, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Nadie venía a mi casa tan tarde. No esperaba a nadie, y si un vecino necesitaba algo, me habría enviado un mensaje primero. Me quedé sentada escuchando. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Siguió otro golpe. Al mismo ritmo, con la misma presión. Quienquiera que fuera, no tenía prisa. Eso me inquietó más que si hubieran estado golpeando con fuerza. Me levanté en silencio y caminé hacia el pasillo, con cuidado de no apagar la lámpara detrás de mí. No quería que la casa se quedara a oscuras de repente. Me detuve a unos metros de la puerta y volví a escuchar. Silencio. Me incliné un poco hacia un lado y miré por la mirilla. La luz del porche estaba encendida, pero no había nadie allí. El porche estaba vacío. Sin sombras, sin movimiento. Sentí una oleada de alivio y un poco de vergüenza por dejarme alterar así. Di un paso atrás y estaba a punto de volver a la sala cuando mi teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje de un número desconocido. Sin nombre, sin foto, solo un mensaje que decía: Ikuot, ¿te desperté? Ikuot. Se me cayó el alma a los pies. Me quedé mirando la pantalla, leyéndolo una y otra vez. Mi primer pensamiento fue que era un número equivocado. Tenía que serlo. Escribí: Ikuot, ¿quién es? Ikuot. Y esperé. La respuesta llegó casi al instante. Ikuot. Llamé a la puerta. No respondiste, Ikuot. Se me secó la boca. No le había dicho a nadie lo del golpe. Nadie debería haberlo sabido. Retrocedí lentamente de la puerta. Mis ojos se clavaron en la manija como si fuera a empezar a girar por sí sola. No respondí. En su lugar, apagué la luz del porche con el interruptor cerca del pasillo. El exterior se oscureció de inmediato. Me quedé allí, bajo la tenue luz de la lámpara de la sala, escuchando pasos, cualquier cosa. Mi teléfono volvió a vibrar. Ikuot, no tienes que esconderte, Ikuot, decía el mensaje. Ikuot, sé que estás sola, Ikuot. Sentí una ola de pánico recorrer mi cuerpo. No había publicado nada en internet esa noche. No le había dicho a nadie que estaba en casa. Las cortinas estaban cerradas. Ni siquiera había encendido la televisión. ¿Cómo podían saberlo? Me moví rápido, cerrando la puerta del pasillo que llevaba al resto de la casa y revisando la puerta trasera, aunque sabía que ya estaba cerrada. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrarme a la encimera para sostenerme. Abrí la aplicación de la cámara y revisé la transmisión de la cámara de la puerta principal en mi teléfono. El porche seguía vacío, pero cuando cambié a la vista de la calle, se me cortó la respiración. Un coche estaba estacionado al otro lado de la calle, mirando directamente hacia mi casa. Sus faros estaban apagados, pero podía ver la silueta claramente bajo la luz de la calle. Estaba segura de que no estaba allí antes. Mi teléfono vibró de nuevo. Ikuot. ¿Viste el coche, Ikuot?, decía el mensaje. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era alguien intentando entrar a robar. No tenían prisa. No estaban forzando la entrada. Estaban observando, probando, viendo cómo reaccionaba yo. Me senté en el suelo del pasillo, apoyada contra la pared.
e intenté calmar mi respiración. Pensé en llamar a la policía, pero una parte de mí dudó. ¿Qué diría? Y quote, alguien llamó a la puerta. Alguien me envió mensajes. Un coche está estacionado en una calle pública. Todo sonaba tan pequeño al ponerlo en palabras, aunque mis instintos gritaban que algo andaba muy mal. Otro golpe resonó en la casa, esta vez más fuerte. 3 toques seguidos. Lentos, deliberados. Mi teléfono vibró una vez más. Y quote, abre la puerta y quote, decía el mensaje. Y quote, solo quiero hablar. Me quedé mirando la puerta, con el pecho apretado, sabiendo en el fondo que esto era solo el principio. Quienquiera que estuviera afuera, no se iría pronto. Eran pacientes y tenían toda la noche. Me quedé congelada en el pasillo mucho después de que el último golpe se desvaneciera. Mi teléfono se sentía pesado en mi mano, como si fuera lo único que me mantenía anclada a la realidad. No respondía al mensaje. No me movía hacia la puerta. Solo me quedé allí escuchando el silencio que siguió. El tipo de silencio que no es pacífico, sino tenso, como si el aire mismo estuviera esperando. Pasaron los minutos. Quizá 10, quizá 20. No revise la hora. Tenía demasiado miedo de que apartar la vista de la puerta fuera un error. Apareció otro mensaje. Y quote, puedo oírte respirar. Quote. Mi corazón dio un vuelco. Me tapé la boca con la mano, aunque sabía que era ridículo. No había forma de que alguien pudiera oírme desde afuera. La casa era sólida. La puerta era gruesa, pero al miedo no le importa la lógica. El miedo toma pequeñas posibilidades y las convierte en certezas. Me levanté lentamente y me arrastré hacia el baño, la única habitación sin ventanas que daban a la calle. Cerré la puerta con llave y me senté en el borde de la bañera, intentando calmarme. Me dije a mí misma que esto era acoso, una broma pesada de alguien que intentaba asustarme. Esa explicación se sentía débil, pero era mejor que las alternativas que mi mente seguía ofreciendo. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no había texto, solo una foto. Mis ojos tardaron un segundo en registrar lo que estaba viendo. Era mi puerta principal, tomada desde el porche. Podía ver el tenue reflejo de la luz del porche en el cristal. La marca de tiempo al pie de la imagen mostraba que había sido tomada hace menos de un minuto. Sentí que el estómago se me revolvía. No había oído a nadie moverse. No había oído pasos, ni el obturador de una cámara, ni nada en absoluto. Mi teléfono sonó inmediatamente después. No respondí. No pude. El timbre se detuvo y llegó otro mensaje. Y quote, te encierras mucho en las habitaciones y quote. Fue entonces cuando finalmente llamé a la policía. Mi voz temblaba mientras explicaba lo que estaba pasando. Como alguien había llamado a la puerta, me había enviado mensajes y fotos de mi casa. La operadora me preguntó si la persona había intentado entrar o si me había amenazado directamente. Dije que no. Me dijo que enviarían patrullas, pero que podría tardar un tiempo. Le di las gracias y colgué, sintiéndome expuesta en cuanto terminó la llamada. Apagué la luz del baño y me senté en la oscuridad, con la pantalla del teléfono atenuada, escuchando. Afuera, la noche se sentía demasiado silenciosa. Incluso los sonidos habituales de coches lejanos o perros habían desaparecido. Se escuchó otro golpe, más suave esta vez, desde la parte trasera de la casa. Casi se me cae el teléfono. Nadie iba nunca a mi puerta trasera. Daba a mi jardín, que estaba vallado y no era visible desde la calle. El golpe volvió a sonar. Un toque, una pausa, otro toque. Mi teléfono vibró. Y quote, puerta equivocada. Lo siento y quote. Se me llenaron los ojos de lágrimas, calientes e incontrolables. Me abracé las rodillas contra el pecho, intentando no hacer ningún ruido. Quienquiera que fuera, conocía mi casa. Conocían la distribución. Conocían mis hábitos. Esa comprensión se asentó sobre mí como un peso. Los minutos se estiraron. Revisé la transmisión de la cámara de nuevo. El coche seguía al otro lado de la calle, inmóvil. Sin luces, sin luz interior. Simplemente sentado allí mirando hacia mi casa como lo había estado toda la noche. Mi teléfono vibró una vez más. Y quote, la policía no se dará prisa y quote, decía el mensaje. Y quote, nunca lo hacen. No sé cómo sabían que había llamado. Ese pensamiento me asustó más que cualquier otra cosa hasta ahora. Me quedé donde estaba, encerrada en el baño, esperando. Cada sonido me hacía estremecer. El zumbido del refrigerador, el clic de la calefacción al encenderse, el ladrido lejano de un perro en algún lugar. Finalmente, escuché sirenas. Tenues al principio,
luego más fuertes. Mi pecho se aflojó un poco, como si finalmente pudiera respirar profundamente de nuevo. El coche de enfrente se puso en marcha. Los faros se encendieron de repente, brillantes contra la oscuridad. Se alejó lentamente, sin prisa, desapareciendo por la calle justo cuando el coche de policía doblaba mi cuadra. Los golpes cesaron. Los mensajes cesaron. Todo se detuvo a la vez, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Los oficiales registraron el área y revisaron mi casa. No encontraron a nadie. El coche se había ido. Mis cámaras no captaron ninguna matrícula. Me dijeron que probablemente era alguien molestando, tal vez alguien que consiguió mi número de alguna manera. Me aconsejaron bloquear el número y mantener las puertas cerradas. Antes de irse, uno de los oficiales me preguntó si había abierto alguna ventana esa noche. Dije que no. Él asintió y señaló hacia la parte trasera de mi casa. En la ventana sobre el fregadero, había una mancha tenue en el cristal, como si alguien hubiera apoyado la mano allí y la hubiera deslizado un poco hacia abajo. No lo había notado antes. No dormí esa noche. Me senté en mi sofá con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera. El número nunca volvió a enviar mensajes. Cuando el sol finalmente salió, todo parecía normal. La calle estaba tranquila, como siempre. Los vecinos seguían con sus rutinas. Nadie había visto nada inusual. Bloqueé el número e intenté seguir adelante. Pero algunas cosas no se van solo porque tú quieras. Una semana después, me estaba preparando para dormir cuando noté algo en mi buzón. Adentro había un trozo de papel doblado. Sin sello, sin sobre, solo una frase escrita con caligrafía pulcra. Ikud. Eres más silenciosa cuando estás sola, Ikud. Me mudé 2 meses después. Cambié mi número. Instalé cámaras en todas partes. Nunca volvió a pasar nada parecido. Pero incluso ahora, cuando escucho un golpe tarde por la noche, mi cuerpo reacciona antes que mi mente, porque quienquiera que fuera, no quería entrar. No quería ser visto. Solo quería que yo supiera lo sola que estaba realmente. Me mudé a ese apartamento porque se sentía seguro. No era lujoso, pero estaba limpio. Era tranquilo y estaba rodeado de familias y parejas mayores que habían vivido allí durante años. El edificio estaba al final de una calle residencial, frente a una fila de casas pequeñas al otro lado de la carretera. Por la noche, la mayoría de esas casas se oscurecían temprano. Vivía sola y, aunque eso a veces ponía nerviosa a la gente, yo me había acostumbrado. Me gustaba la rutina. Me gustaba saber exactamente qué esperar cuando cerraba la puerta y apagaba las luces. Esa noche, llegué a casa más tarde de lo habitual. Eran poco más de las 11 de la noche cuando entré en mi plaza de aparcamiento asignada y subí las escaleras hasta mi unidad en el segundo piso. El pasillo olía ligeramente a producto de limpieza y todo estaba en silencio, excepto por el zumbido de las luces de arriba. Dentro de mi apartamento, solté mi bolso, me puse algo cómodo y me preparé una taza de té. No encendí la televisión. Nunca lo hacía cuando llegaba tarde. Prefería el silencio. Me senté junto a la ventana de la sala, con la taza calentándome las manos, y miré hacia la calle. Fue entonces cuando noté la luz. Venía de una de las casas de enfrente. Una sola ventana en el segundo piso brillaba suavemente en la oscuridad. Al principio, no me pareció extraño. La gente se queda despierta hasta tarde a veces. Tomé un sorbo de té y desvié la mirada. Cuando volví a mirar unos minutos después, la luz seguía encendida. Recuerdo haber pensado que debía ser alguien leyendo o viendo la televisión. Terminé mi té y fui a lavarme los dientes sin darle más vueltas. Cuando regresé a la sala, me quedé helada. La luz era más brillante ahora, y no solo estaba encendida, sino que apuntaba hacia mí. La ventana de enfrente estaba alineada casi perfectamente con la mía. Podía ver el contorno de las cortinas corridas lo justo para dejar salir el resplandor. No podía ver a una persona, pero la luz se sentía deliberada, como si estuviera destinada a ser notada. Me quedé allí más tiempo del que pretendía, mirando. Después de un momento, me sacudí la sensación y cerré mis persianas hasta la mitad. Me dije que estaba siendo paranoica. Me fui a la cama poco después de la medianoche. Recuerdo haber revisado mi teléfono una última vez antes de dejarlo en la mesita de noche. Al ponerme de lado, sentí esa sensación familiar de ser observada. Era sutil, más instinto que pensamiento. Me senté y miré hacia la ventana. Las persianas seguían parcialmente abiertas. No las había cerrado del todo. A través de la estrecha rendija, pude ver la luz al otro lado de la calle de nuevo. No había cambiado.
No se había atenuado. No se había movido. Alargué la mano y cerré las persianas por completo. Dormí poco esa noche, despertándome más de una vez sin motivo claro. Cuando sonó mi alarma por la mañana, lo primero que hice fue abrir las persianas. La casa de enfrente estaba oscura y silenciosa, como todas las demás. A la luz del día, parecía normal, corriente. Me sentí un poco tonta por lo alterada que había estado. Fui a trabajar, y no volví a pensar en ello hasta la noche siguiente. La luz había vuelto. Ya estaba encendida cuando llegué a casa, brillando en la misma ventana con el mismo ángulo. Me paré en la ventana de mi sala y la observé durante un minuto completo. Seguía sin haber movimiento, sin silueta visible, solo luz. Me dije que era una coincidencia. Cerré mis persianas e intenté concentrarme en preparar la cena, pero cada pocos minutos, mis ojos se desviaban hacia la ventana. Finalmente, la curiosidad pudo conmigo. Abrí las persianas lo justo para asomarme. La luz era más brillante ahora, y se sentía más cerca de alguna manera, aunque la distancia no había cambiado. Me quedé mirando, intentando distinguir cualquier señal de vida detrás de la cortina. Mi teléfono vibró en mi mano, asustándome. Era un mensaje de mi madre preguntándome cómo había ido el día. Escribí una respuesta rápida y dejé el teléfono. Cuando volví a mirar, la luz de enfrente parpadeó una vez y luego se estabilizó. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Esa noche no dejé las persianas abiertas en absoluto. Me fui a la cama temprano, esperando quitármelo de la cabeza. Pero en algún momento después de las 2 de la mañana, me desperté de repente. No sabía por qué al principio. El apartamento estaba en silencio. Demasiado silencio. Giré la cabeza hacia la ventana, con el corazón empezando a acelerarse. Una fina línea de luz cortaba la pared cerca del suelo. Las persianas no se habían movido. Sabía que no las había tocado. Lentamente, salí de la cama y crucé la habitación. Miré a través del hueco entre las persianas. La luz seguía allí. Era más fuerte ahora, casi agresiva, como si alguien hubiera puesto una bombilla más brillante. Y por primera vez, creí ver movimiento. Un cambio en la cortina, una sombra pasando brevemente detrás de ella. Di un paso atrás, con el pulso acelerado. No volví a mirar. Cerré las persianas con fuerza y me senté en el borde de mi cama hasta la mañana. Esto continuó durante días. Cada noche, aparecía la luz, siempre en la misma ventana, siempre frente a la mía. Empecé a prestar atención a los patrones. Se encendía poco después de que yo llegara a casa. Se quedaba encendida hasta que yo me iba a la cama. Una noche, decidí probar algo. Apagué todas las luces de mi apartamento y me quedé en la oscuridad, mirando a través de las persianas. Después de unos segundos, la luz de enfrente se atenuó. Luego se apagó por completo. No me moví. No respire. Mi teléfono vibró en la mesita de noche detrás de mí, pero no lo miré. En cambio, observé cómo la luz de enfrente se encendía de nuevo lenta y deliberadamente, más brillante que antes. Se quedó encendida hasta que yo también encendí mis luces. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era al azar. Alguien no solo estaba viviendo su vida al otro lado de la calle. Alguien estaba observando la mía. Y yo seguía completamente sola. Después de esa noche, dejé de fingir que era una coincidencia. Cambié mi rutina sin darme cuenta. Llegaba a casa más temprano. Me quedaba en habitaciones alejadas de la ventana. Mantenía las persianas cerradas incluso durante el día. La luz de enfrente seguía encendiéndose. Siempre a la misma hora. Siempre en la misma ventana. No importaba lo que hiciera. Estaba allí cuando llegaba y se había ido cuando me marchaba. Empecé a llevar un registro, anotando las horas en la aplicación de notas de mi teléfono. Me decía a mí misma que era solo para sentir que tenía el control, pero en realidad estaba buscando pruebas de que no me lo estaba imaginando. Una tarde, invité a una amiga. No le dije por qué. Solo dije que no quería estar sola. Nos sentamos en el sofá con la televisión encendida, riendo más fuerte de lo necesario, con la habitación iluminada y animada. Miré hacia la ventana y sentí una pequeña oleada de alivio. La casa de enfrente estaba oscura. Sin luz, nada. Me relajé por primera vez en días. Tal vez había terminado. Tal vez quien viviera allí simplemente se había ido cuando mi amiga se fue alrededor de las 10:30 de la noche. La acompañé hasta su coche y la vi alejarse antes de volver adentro. La luz se encendió menos de 5 minutos después. No fue sutil esta vez. Estalló a la vida, brillante y constante, como si hubiera estado esperando. Me quedé en mi sala, con las llaves aún en la mano,
mirándola. El momento se sintió intencional, como una respuesta. Cerré mis persianas y puse el seguro a la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi amiga preguntando si estaba bien. Escribí que estaba bien y me senté en el suelo apoyada contra el sofá, intentando respirar. Esa noche soñé que estaba ante mi ventana, incapaz de moverme, viendo cómo la luz se hacía más y más brillante hasta llenar toda la habitación. Me desperté empapada en sudor, con la luz de la mañana entrando por los bordes de las persianas. No miré hacia afuera. No pude. En su lugar, llamé al trabajo para decir que estaba enferma y pasé la mañana caminando por mi apartamento, sintiéndome tonta y asustada al mismo tiempo. Alrededor de mediodía, reuní el valor para salir y cruzar la calle. A la luz del día, la casa se veía mal. El jardín estaba descuidado, el césped desigual y con parches. Las ventanas estaban polvorientas, algunas agrietadas. Un cartel de IKEA, se vende IKEA, estaba inclinado cerca de la acera, descolorido por el sol y pelándose. Me quedé allí un largo rato, mirando hacia la ventana del segundo piso de donde venía la luz. Las cortinas no estaban. La habitación estaba vacía. Le pregunté a una vecina que trabajaba en su jardín si alguien vivía allí. Me miró con extrañeza y dijo que nadie había vivido en esa casa durante más de un año. Los dueños anteriores se habían mudado de repente, dijo, después de algún tipo de incidente. No conocía los detalles. Esa noche, la luz volvió a encenderse. No sé por qué me sorprendió. Quizá una parte de mí esperaba que la explicación a la luz del día hiciera que se detuviera. No fue así. Si acaso, se sentía más cerca ahora, más deliberada. Revisé mi teléfono repetidamente, medio esperando un mensaje, pero no llegó ninguno. En su lugar, ocurrió algo peor. Noté que la luz ya no se apagaba cuando yo me iba a dormir. Se quedaba encendida toda la noche. Me quedaba despierta, mirando el techo, imaginando esa habitación vacía al otro lado de la calle brillando en la oscuridad. Llamé a la línea de policía para casos no urgentes al día siguiente. Expliqué lo de la luz, la casa vacía y cómo se encendía cada noche. El oficial sonaba despreocupado, pero aceptó enviar a alguien a revisar. Esa tarde, observé desde detrás de mis persianas cómo una patrulla se detenía frente a la casa. Un oficial llamó a la puerta. No hubo respuesta. Rodeó la casa con una linterna mirando por las ventanas. La luz estaba apagada mientras él estaba allí. Se fue después de unos minutos, y sentí una extraña mezcla de alivio y pavor. La luz se encendió de nuevo en el momento en que la patrulla desapareció. Empecé a dormir en mi habitación con la puerta cerrada con llave. Aunque no tenía sentido, desenchufé las lámparas, tapé la rendija debajo de las persianas y alejé mi cama de la ventana. Nada ayudó. Una noche, impulsada por una mezcla de miedo y frustración, apagué cada luz de mi apartamento y me quedé en completa oscuridad. Esperé. Pasaron los segundos. Luego los minutos. Finalmente, la luz de enfrente se atenuó y se apagó. Se me apretó el pecho. Di un solo paso hacia adelante. La luz se encendió de golpe, más brillante que antes. Retrocedí, con el corazón acelerado. Mi teléfono vibró en mi mano. Casi lo dejo caer. La pantalla se iluminó con una notificación. No era un mensaje, ni una llamada, solo una alerta de cámara. Yo no había instalado ninguna cámara que diera a la calle. Abrí la alerta, confundida. La imagen se cargó lentamente, granulada y oscura. Me tomó un momento entender lo que estaba viendo. Era mi ventana, mi apartamento, tomado desde afuera, desde el otro lado de la calle. No me quedé a pensar. Agarré mis llaves y corrí. Ni siquiera cerré la puerta al salir. Conduje hasta la casa de mi hermana y dormí en su sofá, temblando toda la noche. A la mañana siguiente, volví con ella para recoger algunas cosas. La luz de enfrente estaba apagada. La casa se veía vacía y silenciosa, normal. Me mudé la semana siguiente. La policía nunca encontró nada. La alerta de la cámara desapareció de mi teléfono. La imagen nunca se guardó. Cambié mi número, mis rutinas, mi vida. Me digo a mí misma que ha terminado. Pero a veces, cuando estoy sola por la noche, me sorprendo mirando hacia las ventanas al otro lado de la calle. Y cuando veo una sola luz encendida en la oscuridad, se me revuelve el estómago. Porque aprendí algo de la manera difícil. A veces, que te observen no requiere que alguien esté cerca. A veces, la distancia es exactamente lo que lo hace peor. Noté el coche antes de notar cualquier otra cosa.
Eran poco más de las 10 de la noche cuando entré en la entrada de mi casa, cansada y pensando a medias en qué comería antes de dormir. La calle estaba tranquila, ese tipo de silencio que solo hay tarde por la noche en un vecindario pequeño. La mayoría de las casas estaban a oscuras, las luces de los porches apagadas, las cortinas corridas. Al apagar el motor, mis faros recorrieron la calle. Y fue entonces cuando lo vi. Un sedán oscuro estacionado directamente frente a mi casa. Sin faros, sin luz interior, simplemente sentado allí perfectamente alineado con mi puerta principal. Al principio, no le di importancia. La gente aparcaba en la calle todo el tiempo. Invitados, vecinos, repartidores que no querían bloquear una entrada. Aún así, algo en la forma en que estaba posicionado me hizo dudar. No estaba cerca de otra casa. No estaba junto al bordillo frente a una entrada. Estaba centrado frente a la mía, como si lo hubieran puesto allí intencionadamente. Me dije que estaba exagerando. Agarré mi bolso y entré. Cerré la puerta atrás de mí y encendí la luz de la sala. El resplandor familiar me hizo sentir un poco mejor. Me quité los zapatos, dejé el bolso y revisé mi teléfono. Unos pocos mensajes del trabajo. Nada importante. Miré hacia la ventana delantera sin pensarlo realmente. El coche seguía allí, aún a oscuras. Fruncí el ceño y luego me reí de mí misma. Por supuesto que seguía allí. Solo llevaba un minuto adentro. Me preparé un té y me senté en el sofá mirando el teléfono. Vivía sola y las noches como esas solían ser mis favoritas. Tranquilas, sin interrupciones, predecibles. Después de un rato, me di cuenta de que no dejaba de mirar la ventana. Cada vez, el coche estaba exactamente igual. Sin movimiento, sin luces. Intenté concentrarme en un video, luego en un podcast, pero mi atención seguía desviándose. Finalmente, me levanté y cerré las cortinas, sintiéndome un poco ridícula al hacerlo. Me fui a la cama alrededor de la medianoche. La casa se sumergió en sus sonidos nocturnos, los suaves clics y zumbidos que siempre venían después de apagar todo. Me acosté de lado, mirando la pared, mi mente reproduciendo la imagen de aquel coche. Me dije que, si seguía allí por la mañana, se lo mencionaría a un vecino. Eventualmente, el sueño me venció. Me desperté de repente en algún momento después de las 2 de la mañana. No sabía por qué. La habitación estaba oscura y en silencio. Me quedé quieta un momento, escuchando. Nada. Luego escuché el tenue sonido de un motor. No fuerte, no acelerando, solo encendido al ralentí. Mi corazón empezó a latir más rápido. Salí de la cama y caminé lentamente hacia la sala, con cuidado de no encender ninguna luz. Aparté la cortina lo justo para mirar hacia afuera. El coche seguía allí. Esta vez, podía verlo más claramente. El motor estaba en marcha. Me di cuenta por la sutil vibración y el tenue resplandor cerca del escape. Los faros seguían apagados. Quienquiera que estuviera dentro no quería llamar la atención. Me quedé allí más tiempo del que debería, mirándolo, esperando que pasara algo. No pasó nada. El coche no se movió. No se abrió ninguna puerta. No se encendió ninguna luz. Simplemente estaba allí, paciente. Me retiré y revisé la hora. 2:17 de la mañana. Debatí si llamar a la policía. Pero de nuevo, ¿qué diría? Y quote, hay un coche estacionado legalmente en una calle pública sin crimen, sin disturbios. Me sentí tonta por siquiera considerarlo. Cerré la cortina y volví a la cama, aunque el sueño no volvió fácilmente después de eso. Cuando me desperté por la mañana, lo primero que hice fue mirar afuera. La calle estaba vacía. El coche se había ido. El alivio me inundó, seguido de un toque de vergüenza. Me había alterado por nada. Probablemente era alguien esperando a un amigo o hablando por teléfono. Seguí con mi día y no volví a pensar en ello hasta esa noche. El coche había vuelto. Lo vi en cuanto entré en mi entrada. El mismo lugar, el mismo sedán oscuro, la misma inmovilidad. Se me revolvió el estómago. Esta vez, no me quedé afuera. Entré apresuradamente en la casa y cerré la puerta con llave, con el corazón latiéndome con fuerza. Me paré junto a la ventana un momento, debatiendo si mirar. Cuando finalmente lo hice, el coche no había cambiado. Apagué las luces de la sala y observé desde la oscuridad. Pasaron los minutos. Luego una hora. El coche no se movió. Revisé mi teléfono. Sin mensajes, sin llamadas perdidas, nada que explicara por qué alguien estaría sentado frente a mi casa noche tras noche. Pensé en la distribución de mi vecindario. La carretera principal más cercana estaba a varias manzanas de distancia.
No había razón para que nadie se quedara allí parado a menos que estuviera esperando algo o a alguien. Me obligué a cocinar la cena, a actuar normal. De vez en cuando, miraba hacia la ventana. El coche seguía en su sitio. En un momento dado, creí ver un ligero movimiento en el interior, como si alguien ajustara su asiento, pero era difícil saberlo en la oscuridad. No se cara. No vi un teléfono, solo una silueta donde debería estar el conductor. Alrededor de las 11 de la noche, reuní valor y encendí la luz del porche. La calle se iluminó tenuemente, proyectando sombras sobre el pavimento. El coche no reaccionó. No se alejó ni encendió sus luces. Simplemente se quedó allí, iluminado, ahora expuesto. Eso me asustó más que si se hubiera ido. Quienquiera que estuviera dentro no tenía miedo de ser visto. Apagué la luz del porche y volví a cerrar la puerta por segunda vez, aunque ya estaba cerrada. Mi teléfono vibró de repente, haciéndome saltar. Era una notificación de la cámara de mi puerta. ICOT, movimiento detectado, decía. Abrí la aplicación, con las manos temblorosas. La transmisión se cargó lentamente. Esperaba ver el coche, tal vez a una persona bajando. En cambio, la cámara mostraba mi jardín delantero, vacío y quieto. Sin movimiento, sin explicación. Me senté en el sofá, abrazando una almohada contra mi pecho, intentando estabilizar mi respiración. El coche permanecía al otro lado de la calle, inmóvil como si tuviera todo el tiempo del mundo. Esa era la parte que más me aterraba. Quienquiera que fuera no parecía tener prisa. No intentaban llamar mi atención. No intentaban asustarme para que abriera la puerta. Estaban esperando. Y tuve la punzada de que no estaban esperando a que la casa estuviera vacía. No dormí mucho después de eso. Me quedé en mi sofá con todas las luces apagadas, mirando la silueta oscura de la ventana, escuchando el tenue zumbido del motor afuera. Nunca se apagaba. Cada vez que pensaba que se había quedado en silencio, me daba cuenta de que solo eran mis oídos ajustándose al sonido. Quien estuviera en ese coche estaba cómodo esperando. Ese pensamiento seguía dando vueltas en mi mente. No estaban perdidos. No estaban confundidos. Estaban exactamente donde querían estar. En algún momento después de la 1, mi teléfono vibró. Me sobresalté tanto que casi lo dejo caer. No era una llamada. No era un mensaje. Solo una notificación de una aplicación del vecindario que apenas usaba. Alguien había publicado sobre un vehículo sospechoso a unas pocas calles de distancia. La descripción era vaga, pero se me apretó el pecho de todos modos. Revisé la aplicación de nuevo unos minutos después. La publicación había desaparecido, borrada. Me dije que no significaba nada, pero el momento se sentía mal. Me obligué a levantarme y revisar la puerta principal de nuevo. Cerrada. El cerrojo asegurado. Me moví por la casa lentamente, revisando cada ventana, cada pestillo, incluso los que nunca usaba. Todo estaba cerrado. Todo estaba intacto. Cuando llegué a la puerta trasera, dudé antes de apartar la cortina. El jardín estaba vacío, oscuro, quieto. Solté un suspiro tembloroso y me di la vuelta, solo para oír mi teléfono vibrar de nuevo. Esta vez, era un mensaje de un número desconocido. ICOT. Tus luces se apagaron, ICOT. Me quedé mirando la pantalla, con el pulso rugiendo en mis oídos. No le había dicho a nadie lo de las luces. No había publicado nada. No había abierto la puerta ni salido afuera. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Luego retrocedieron. No respondí. No pude. Pasaron unos segundos. Luego llegó otro mensaje. ICOT. Me gustaba más cuando podía verte, ICOT. Seninages. Me deslicé por la pared y me senté en el suelo, apoyada contra el armario, con las rodillas pegadas al pecho. Revisé la ventana delantera de nuevo a través de una rendija estrecha en la cortina. El coche seguía allí, pero ahora podía ver algo que no había notado antes. La ventana del lado del conductor estaba un poco abierta, lo justo para dejar salir el sonido, lo justo para dejar entrar el sonido. El motor se apagó. El silencio repentino fue peor que el ruido. Mi corazón martilleaba mientras veía el coche allí sentado, oscuro y silencioso. Esperé a que se encendieran los faros, a que se abriera la puerta, a que pasara algo, cualquier cosa. No pasó nada. Pasaron los minutos. Entonces la alerta de mi cámara de la puerta sonó suavemente. ICOT. Movimiento detectado. Abrí la aplicación, con las manos temblando tanto que la pantalla se veía borrosa. La imagen mostraba el frente de mi casa, el porche, vacío. Me quedé mirándola, confundida.
hasta que me di cuenta de lo que estaba viendo. El ángulo de la cámara había cambiado. Estaba más bajo ahora, más cerca del suelo, como si alguien lo hubiera ajustado. Yo no lo había tocado. Mi teléfono vibró de nuevo. Iquot, tu cámara está torcida, Iquot, decía el mensaje. Solté un pequeño sonido quebrado y llamé a la policía. Esta vez no dudé. Les conté todo. El coche, los mensajes, la cámara. La voz de la operadora se mantuvo calmada mientras me decía que los oficiales estaban en camino y me instruía para que me quedara dentro, que me encerrara en una habitación si podía. Me moví al dormitorio y cerré la puerta con llave, poniendo una silla bajo la manija, aunque sabía que no detendría mucho. Me senté en la cama, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando a la operadora hacerme preguntas que apenas podía responder. Afuera, escuché que se abría la puerta de un coche. Luego pasos sobre el pavimento, lentos, sin prisa. No subieron por la entrada. Rodearon la casa en su lugar. Podía oír la grava crujir bajo los pies, primero cerca del jardín lateral, luego más atrás. Iquot, ¿estás oyendo algo? Iquot, preguntó la operadora. Susurré que sí, con la voz temblando. Iquot, están caminando alrededor de mi casa, Iquot. Los pasos se detuvieron. Contuve la respiración. Por un momento, todo estuvo inmóvil. Luego hubo un suave golpe en la ventana del dormitorio. No lo suficientemente fuerte como para romperla, solo lo suficiente para ser escuchado. Todo mi cuerpo se bloqueó. Siguió otro golpe. El mismo ritmo, la misma presión. Cerré los ojos con fuerza, con lágrimas corriendo por mi cara. De repente, luces rojas y azules brillaron a través de las rendijas de las persianas. Las sirenas cortaron la noche, agudas y fuertes. Los pasos se retiraron rápidamente, corriendo ahora. Escuché un coche arrancar, neumáticos chillando mientras se alejaba. La operadora me dijo que los oficiales habían llegado. Me quedé donde estaba hasta que alguien llamó a mi puerta principal y se identificó. Solo entonces abrí el dormitorio y salí, con las piernas débiles debajo de mí. La policía registró la zona pero no encontró el coche. Revisaron mis cámaras y confirmaron que habían sido manipuladas, aunque no pudieron decir cuándo. Tomaron capturas de pantalla de los mensajes en mi teléfono. El número era imposible de rastrear. Un oficial me acompañó afuera y señaló la calle. Iquot, ¿ve esa marca? Iquot, preguntó. Había una tenue mancha de aceite en el pavimento frente a mi casa, justo donde el coche había estado estacionado. Iquot, eso lleva ahí un tiempo, Iquot, dijo. Iquot, más que solo esta noche. No me quedé mucho más tiempo en esa casa. Me mudé con una amiga y finalmente la vendí. El número nunca volvió a contactarme. El coche nunca regresó. Pero a veces, tarde por la noche, cuando estoy sola y todo está en silencio, me sorprende escuchando por si oigo el sonido de un motor encendido afuera. Reviso la calle más de lo que debería porque quienquiera que estuviera en ese coche no necesitaba tener prisa. No necesitaba entrar.